Un saludo a todos los que están viendo este video. El día de hoy te voy a hablar un poco acerca de cómo comprar tu madera. Cuando compras tu madera para trabajos de carpintería, a veces no tienes mucha herramienta. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes mucha herramienta? Pues tienes que comprar la madera con ciertas características. En este caso, esto que te voy a decir te va a servir para que cuando compres tu madera te ahorres un poco de trabajo. Porque cuando apenas empezamos no tenemos dinero y no nos alcanza para comprar todo lo que necesitamos. Y en este caso te voy a hablar un poco acerca de lo que es el cepillo y para qué sirve. Te voy a hablar del cepillo eléctrico de banco, que es una herramienta muy cara. Y te voy a hablar un poco acerca de la canteadora, que también es una herramienta muy cara. Entonces, cuando vayas a comprar tu madera, pide que te la vendan cepillada. Si tu madera la vas a ocupar con dos caras que se vean, pide que la cepillen de los dos lados. Cuando tú pides que la madera te la cepillen, te la van a entregar como esta que está aquí. Si tú la ves, está limpia, se ve lisa. ¿Por qué? Porque si no pides que te la cepillen la madera, lo que va a pasar es que te la van a vender como se ve aquí. Si tú te fijas aquí, la madera está como sucia y tiene una especie de pelitos la madera. Y en general se ve muy irregular. Entonces cuando la cepillan, le van a quitar todas estas irregularidades y te va a quedar como aquí. Si tú te fijas en esta parte se ve lisa la madera y en esta otra parte no se ve lisa la madera. Te voy a mostrar esta otra tabla. Si tú te fijas, esta tabla está cepillada, pero no está cepillada bien. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí no se ve lisa. Como te digo, se ve muy irregular. Y en esta otra parte de aquí la madera sí se ve lisa. ¿Por qué? Porque aquí la cepillaron bien. Normalmente la madera la cepillan varias veces. Quiere decir que le dan varias pasadas en la máquina. Esta cara de la tabla nada más la pasaron una vez y por eso quedó así como aquí. No quedó completamente cepillada toda la tabla. Yo en el caso de esta tabla nada más la iba a ocupar con una cara bien cepillada porque esta era la cara que se iba a ver. Entonces yo esta tabla la iba a ocupar para hacer una puerta. Entonces lo que yo quiero es que esta tabla se vea bien de un lado. Entonces, si tú te das cuenta, la cepillaron bien de esta cara. Entonces, toda esta cara está bien cepillada y esta era la que se iba a ver. La otra cara que está aquí no se iba a ver. Entonces, por eso no la cepillaron bien. De este lado, nada más la pasaron una vez en la máquina. Y de este otro lado, esta tabla la pasaron dos veces en la máquina. Cuando tú pides que te cepillen la madera, lo que va a pasar también es que te van a vender una tabla que va a tener el mismo grosor en todo lo largo de la tabla. Si tú te fijas, esta tabla en esta parte de aquí tiene 2 centímetros más o menos con 2 milímetros. Ahora, si yo me voy más para abajo de la tabla, también va a tener 2 centímetros con 2 milímetros, más o menos. Entonces, si tú te fijas aquí, también tiene 2 centímetros con 2 milímetros. Y si yo me voy más para arriba, también va a tener 2 centímetros, nomás que ya no alcanzo bien, pero más o menos va a tener la misma medida, va a tener 2 centímetros con 2 milímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú pides que la tabla la cepillen, te la van a vender con el mismo grosor. Entonces, el grosor que va a tener la tabla en esta parte va a ser de 2 centímetros con 2 milímetros en el caso de esta tabla. Y en la parte de abajo también. En el centro también va a tener 2 centímetros con 2 milímetros. Normalmente las tablas tienen 2 centímetros y medio de grosor. Pero cuando la pasan por un cepillo de banco, lo que pasa es que la adelgazan
Entonces le quitan una capita de la tabla y por eso es que se empieza a adelgazar. Entonces esta tabla originalmente tenía más o menos 2,5 cm. Entonces esta tabla más o menos tenía 2,5 cm. Pero cuando la pasan en el cepillo eléctrico, le van a quitar más o menos 3 milímetros. Entonces ya no va a tener 2,5 cm. Va a tener 2 centímetros con 2 milímetros, en el caso de esta tabla. Si tú pides que la vuelvan a cepillar, le van a quitar más o menos otro milímetro. Entonces, cada que la cepillen la tabla la van a estar adelgazando. Entonces, te conviene que cuando escojas tu madera, la compres gruesa. Entre más gruesa esté la tabla, cuando la pasen por el cepillo, no te va a quedar tan delgada. Entonces, la tabla la tienes que escoger gruesa para que te quede bien. Entonces, no te va a quedar tan delgada. Otra cosa que te quiero decir es que la madera la tienes que pedir canteada. Cuando tú pides una tabla canteada, lo que pasa es que si tú pones una escuadra en esta parte, la madera está completamente a escuadra. Si tú te fijas, yo puse la escuadra y no se ve que esté separada la escuadra de la tabla. Entonces te va a quedar así como la estás viendo aquí, te va a quedar derecha. Y esto es muy bueno en la carpintería porque cuando estás haciendo cortes, esto te va a ayudar mucho. Más adelante voy a grabar otros videos donde te explique cómo hacer cortes. Pero esto es muy importante porque este lado lo vas a ocupar como regla. Entonces cuando estés cortando tu madera, te va a convenir porque va a estar derecha esta tabla. Entonces cuando la cantean, te dejan esta parte de escuadra y también cuando la cantean, te va a quedar derecha la tabla. Voy a poner una regla aquí. Y si tú te fijas, esta es una regla de aluminio. Y la tabla está completamente derecha. Si tú te das cuenta, la regla de aluminio está completamente pegada a la tabla. Entonces yo aquí pegué esta regla de aluminio y si te fijas, la regla pega en la tabla, lo que indica que está derecha esta tabla. Entonces, como te digo, este lado de la tabla te va a servir como regla. Entonces, cuando tú hagas un corte, esto es muy importante porque más o menos tú vas a copiar lo derecho de este corte. Entonces, si tú vas a cortarla en tiras, te va a quedar derecho tu corte. Entonces, pide que en la maderería te cepillen y te canteen la tabla. Y te va a quedar de esta forma. Si tú te fijas, en esta parte la madera no está canteada. Por lo tanto, también se ve un poquito sucia. Si tú te fijas, está como un poquito sucia, porque aquí no la cantearon. Aquí viene la tabla como la venden sin hacerle nada. Obviamente también que si tú pones esta escuadra, si te fijas, se ve un poquito de luz en esta parte de aquí. Si tú te fijas, se ve un poquito de luz. Quiere decir que la escuadra no está pegando bien. Entonces quiere decir que no está completamente derecha. Y esto lo vamos a poder notar en varias partes de la tabla. Y también, si tú te fijas, como no está canteada, yo voy a volver a poner esta regla de aluminio y la voy a poner aquí. Y si tú te fijas, hay partes donde la tabla no está derecha. Si tú te fijas, está como un poquitito separada en algunas partes. Está un poquito separada. Se ve un poquito de luz. Entonces, esa luz que se ve indica que la tabla no está completamente derecha. Y hay tablas que están todavía más chuecas. Entonces, si tú te fijas, tan solo en la parte de arriba está muy separada. Desde mi punto de vista está muy separada en la parte de arriba. No se aprecia muy bien, pero está separada. Quiere decir que no está
derecha la tabla en esta parte de aquí. Pero en esta otra parte de aquí la tabla sí está derecha. Y como te digo, eso es muy importante en los trabajos de carpintería. Esto era todo lo que te quería comentar acerca de las tablas. ¿Por qué? Porque eso te va a ahorrar mucho dinero. Más o menos una canteadora y un cepillo eléctrico te cuestan 40,000 pesos. Quiere decir que si tú compras esas dos máquinas, te vas a gastar 40,000 pesos. Y si tú en la maderería le pides a la persona que te está atendiendo que te cepille y te cantee la tabla, te va a cobrar como 5 pesos. A mí es más o menos lo que me cobran como 5 pesos. Entonces no es lo mismo que yo me gaste 5 pesos a que yo me gaste 40,000 pesos. En un mueble tú no ocupas tantas tablas. Entonces, como no ocupas tantas tablas, pues te estás ahorrando muchísimo dinero, porque más o menos te estarías gastando a lo mejor 25 pesos para que te canteen y te cepillen 5 tablas. Entonces no es lo mismo gastarte 25 pesos que gastarte 40,000 pesos. Es una cantidad totalmente diferente. Entonces ya con esto último que te acabo de decir voy a dar por concluido este video. Ya sabes que si te está gustando este tipo de contenido me puedes apoyar compartiéndolo con tus amigos. Puedes suscribirte al canal, puedes dejar algún comentario o bien puedes darle like a este video. Cualquiera de esas cosas que hagas para mí sería de gran ayuda. Me despido, mi nombre es Daniel Jiménez, hasta la próxima.